¿Alguna vez has sentido que el mundo funciona con reglas que tú nunca aprendiste? Como si todos supieran exactamente cómo encajar, menos tú. Tal vez has intentado adaptarte, pensar como los demás, reaccionar como esperan, y aún así, algo dentro de ti sigue sintiendo que no pertenece del todo. En este episodio vamos a entender algo profundo. ¿Por qué a veces sentimos que no conectamos con el sistema que nos rodea? ¿Y por qué la necesidad de validación externa puede llegar a sentirse tan fuerte? Si alguna vez te has preguntado si adaptarte es realmente la forma más segura de pertenecer, quédate conmigo, porque hoy vamos a explorar lo que ocurre dentro de ti. Cuando tu mundo interno empieza a cuestionar lo que siempre te dijeron que era normal, si te quedaste escuchando hasta aquí, probablemente es porque alguna parte de ti reconoce esta sensación, esa pequeña incomodidad interna que aparece cuando miras el mundo y sientes que algo no termina de encajar, como si las reglas sociales, las expectativas o incluso la forma en que las personas buscan aprobación no resonaran completamente contigo. Y lo primero que quiero decirte es algo importante desde el inicio. No estás solo en sentir esto. Muchas personas viven con la misma sensación, aunque casi nadie lo dice en voz alta, porque en un sistema donde pertenecer parece depender de adaptarse, agradar o validarse en los demás, reconocer que uno se siente diferente puede dar miedo. Pero aquí empieza una pregunta profunda. ¿Qué está pasando realmente dentro de nosotros cuando sentimos que no conectamos con el mundo? Desde la psicología emocional, nuestro cerebro está diseñado para algo muy básico: pertenecer. Durante miles de años, pertenecer a un grupo no era solo algo social, era supervivencia. Quien era rechazado por la tribu quedaba expuesto al peligro, al aislamiento y a la incertidumbre. Por eso hoy, incluso en una sociedad moderna, nuestro sistema emocional sigue reaccionando de forma muy similar. Cuando sentimos que no encajamos, nuestro cerebro interpreta esa sensación casi como una amenaza. Y es ahí donde aparece algo que muchas personas experimentan sin darse cuenta: la necesidad de validación externa. Esa pequeña búsqueda constante de señales que nos digan: sí, estás bien así. Sí, perteneces. Sí, eres aceptado. A veces esa validación viene de la opinión de otros, otras veces de los likes, del reconocimiento, del cumplimiento de expectativas, o incluso de intentar convertirnos en alguien que creemos que será más aceptado. Pero aquí aparece un punto muy importante, porque muchas veces la sensación de no conectar con el mundo no significa que haya algo mal contigo. A veces significa algo distinto. Significa que tu mundo interior está empezando a cuestionar las reglas externas que aprendiste sin darte cuenta. Y cuando eso ocurre, se produce un pequeño conflicto dentro de nosotros. Una parte quiere pertenecer, pero otra parte empieza a preguntarse: ¿a qué costo? Porque adaptarse puede ser una forma de pertenecer, pero también puede convertirse, sin notarlo, en una forma de alejarte de ti mismo. Y aquí es donde comienza realmente el tema que vamos a explorar en este episodio. No solo entender por qué sentimos esta desconexión con el sistema, sino también descubrir algo mucho más importante: cómo cuidar tu mundo emocional cuando empiezas a cuestionar aquello que todos parecen aceptar sin pensar. Porque lo que muchas veces llamamos no encajar, en realidad puede ser el inicio de algo mucho más profundo. El momento en que empiezas a escucharte de verdad. En la siguiente parte vamos a ir todavía más profundo, porque entenderemos qué ocurre dentro de tu mente y tus emociones cuando intentas adaptarte para ser aceptado, y por qué muchas personas terminan sintiéndose cansadas, confundidas o emocionalmente desconectadas sin saber exactamente por qué. Cuando una persona empieza a sentir que no conecta del todo con el mundo que la rodea, muchas veces lo primero que aparece no es claridad, sino confusión interna, porque por fuera todo parece funcionar con normalidad. Las personas siguen sus rutinas,
cumplen expectativas, opinan con seguridad sobre cómo debería vivirse la vida, pero dentro de ti puede empezar a aparecer una sensación más difícil de explicar, una especie de distancia emocional. Estás presente, pero algo dentro de ti observa. Participas, pero a veces sientes que estás interpretando un papel, y eso puede generar una pregunta silenciosa que muchas personas se hacen alguna vez en su vida. ¿Por qué siento que tengo que adaptarme tanto para ser aceptado? Desde el punto de vista psicológico, esto tiene mucho sentido. Desde que somos pequeños, aprendemos algo fundamental sobre el mundo emocional, que el afecto, la aprobación y el reconocimiento muchas veces están condicionados. Aprendemos que cuando nos comportamos de cierta manera, somos aceptados. Cuando decimos lo correcto, somos valorados. Cuando cumplimos expectativas, recibimos aprobación. Y poco a poco, casi sin notarlo, nuestro cerebro comienza a construir una estrategia muy poderosa: adaptarse para pertenecer. Esta estrategia no es mala en sí misma. De hecho, es una habilidad social que todos necesitamos en cierta medida. El problema aparece cuando adaptarse deja de ser una elección consciente y se convierte en una necesidad constante. Cuando sientes que para ser aceptado debes ajustar tus pensamientos, cuando empiezas a filtrar lo que dices para no incomodar, cuando dudas de tus propias emociones porque temes que los demás no las entiendan. En ese punto ocurre algo muy importante dentro de nosotros. Empieza a aparecer lo que muchos psicólogos llaman fatiga emocional de adaptación. Es ese cansancio que surge cuando tu mente está siempre preguntándose: ¿esto está bien decirlo? ¿Así pensarán que soy raro? ¿Debería reaccionar de otra forma? Y con el tiempo, esa tensión interna puede generar algo más profundo: desconexión emocional. Porque cuando una persona pasa demasiado tiempo adaptándose hacia afuera, corre el riesgo de empezar a perder contacto con lo que realmente siente por dentro. Y entonces aparece una paradoja muy interesante. Intentamos adaptarnos para sentirnos más conectados con el mundo, pero muchas veces el resultado termina siendo el contrario. Nos sentimos más solos, más incomprendidos o incluso más distantes de nosotros mismos. Y aquí surge una reflexión muy importante que pocas veces nos enseñan. Pertenecer no debería requerir que abandones tu mundo interior. La verdadera pertenencia no nace de parecerse a todos, sino de encontrar espacios donde puedas existir sin tener que reducirte para ser aceptado. Pero claro, llegar a ese punto requiere algo que muchas personas nunca aprendieron a hacer: entender lo que realmente está ocurriendo dentro de ellas. Porque antes de preguntarte cómo encajar en el mundo, tal vez la pregunta más importante sea otra: ¿qué está intentando decirme mi propio mundo emocional cuando siento esta desconexión? Y eso es justamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Porque cuando comprendemos lo que ocurre dentro de nosotros, empezamos a descubrir que muchas de estas sensaciones no son un problema, sino una señal de crecimiento emocional y psicológico. Cuando empezamos a mirar con más calma lo que ocurre dentro de nosotros, descubrimos algo interesante. Muchas de las sensaciones que interpretamos como algo está mal conmigo, en realidad son señales de conciencia emocional, es decir, momentos en los que tu mente comienza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Por ejemplo, empiezas a darte cuenta de cuando estás actuando para agradar, cuando estás diciendo sí, cuando en realidad querías decir no, o cuando estás cambiando partes de tu personalidad solo para evitar sentir rechazo. Y aunque esta conciencia puede ser incómoda al principio, también es una señal importante de madurez psicológica, porque algo dentro de ti está empezando a preguntarse: ¿estoy viviendo desde lo que realmente soy o desde lo que esperan que sea? Esta pregunta puede parecer simple, pero tiene un impacto profundo en la vida emocional de una persona.
Durante mucho tiempo, muchas personas construyen su identidad alrededor de la aceptación externa, no necesariamente porque lo hayan decidido conscientemente, sino porque así aprendieron a relacionarse con el mundo. Si ser tranquilo era lo que agradaba, aprendieron a ser tranquilos. Si ser fuerte era lo que generaba respeto, aprendieron a no mostrar vulnerabilidad. Si ser el que siempre ayuda traía reconocimiento, aprendieron a poner a los demás primero. Con el tiempo, esas adaptaciones pueden volverse tan naturales que casi olvidamos que alguna vez fueron estrategias de supervivencia emocional. Y aquí aparece algo muy interesante desde la psicología. Nuestro cerebro tiene una tendencia natural a buscar coherencia interna. Cuando actuamos de una manera que no coincide con lo que realmente sentimos o pensamos, se genera una pequeña tensión psicológica. No siempre la notamos de inmediato, pero poco a poco puede manifestarse como cansancio emocional, frustración o esa sensación difícil de explicar de estar desconectado. Es como si una parte de nosotros dijera, algo aquí no está completamente alineado. Y cuando esa sensación empieza a repetirse muchas veces, nuestro sistema emocional intenta llamar nuestra atención. A veces lo hace a través de la incomodidad, otras veces a través del cuestionamiento, y en algunos casos a través de una necesidad creciente de entendernos mejor por dentro. Esto no significa que el mundo esté mal, ni que adaptarse sea algo negativo. Adaptarse es una habilidad valiosa. Nos permite convivir, colaborar y construir relaciones. Pero cuando la adaptación se vuelve permanente, cuando sentimos que siempre debemos moldearnos para encajar, algo dentro de nosotros empieza a pedir equilibrio. Y ahí aparece una reflexión muy poderosa. Pertenecer no debería requerir que te desconectes de ti mismo. De hecho, muchas personas descubren algo importante cuando atraviesan este proceso. La sensación de no encajar completamente con ciertas dinámicas sociales puede ser, en realidad, una invitación a construir una relación más honesta contigo mismo. Porque cuando empiezas a escuchar tu mundo interior, empiezas también a notar cosas que antes ignorabas. ¿Qué situaciones realmente te nutren? ¿Qué conversaciones te drenan? ¿Qué expectativas ya no tienen sentido para ti? Y poco a poco, sin que te des cuenta, comienza a surgir algo nuevo, una forma diferente de relacionarte con el mundo, no desde la necesidad constante de validación, sino desde una comprensión más profunda de quién eres. Pero claro, este proceso no siempre es fácil, porque cuando una persona comienza a escucharse más internamente, muchas veces aparece un temor natural. ¿Y si al ser más auténtico termino sintiéndome aún más aislado? Esa es una de las preguntas más humanas que existen. Y justamente en la siguiente parte vamos a hablar de eso, porque entenderemos por qué el miedo al rechazo tiene tanto poder en nuestras decisiones emocionales y cómo aprender a relacionarnos con ese miedo sin que controle nuestra forma de vivir. Antes de cerrar este episodio, quiero invitarte a quedarte unos segundos más con una idea que puede parecer sencilla, pero que psicológicamente es muy profunda. La sensación de no encajar completamente con ciertas dinámicas del mundo no siempre es un problema de adaptación. Muchas veces es una señal de conciencia emocional. Es el momento en que tu mente empieza a observar con más claridad aquello que antes simplemente seguías por inercia. Empiezas a notar cómo reaccionas para ser aceptado, cómo ajustas partes de ti para evitar incomodar, o cómo, en ciertos momentos, tu comportamiento está más guiado por la necesidad de pertenecer que por lo que realmente sientes. Y ese nivel de observación interna marca un punto importante en el desarrollo psicológico de una persona, porque comienzas a preguntarte algo que cambia completamente la forma de relacionarte con el mundo. ¿Cuánto de lo que hago
nace realmente de mí? ¿Y cuánto nace del deseo de evitar el rechazo? Desde la psicología sabemos que este miedo no es casual, está profundamente relacionado con nuestra necesidad biológica de pertenecer y de mantener vínculos. Pero cuando ese miedo comienza a dirigir nuestras decisiones emocionales, algo importante ocurre. Dejamos de elegir desde la conciencia y empezamos a reaccionar desde la protección. Porque cuando empezamos a comprender este proceso psicológico, ocurre algo transformador. Dejamos de interpretar nuestras emociones como debilidad y comenzamos a verlas como señales que pueden ayudarnos a construir una relación más consciente con nosotros mismos. Y a veces, ese simple cambio de mirada es el primer paso para vivir con más claridad emocional, con autenticidad y con una sensación más real de pertenencia, empezando por la relación que tenemos con nosotros mismos. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos escuchamos en el siguiente podcast y hazme un favor, cuídate mucho.